Gracias por traernos a casa, Padre. Y ahora nos entramos a su presencia, Señor, y entramos también en esta mañana, nos hace esta invitación que al estar escuchando no sea solamente otra vez como un hecho religioso, como algo que es una costumbre solo, sino que es algo especial porque su presencia está aquí y usted nos va a hablar a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, úseme con poder. Yo dependo de usted 1000%, no de mi sabiduría, no de nada mío, sino todo de usted, Padre. Y ruego que use sus palabras, su Espíritu Santo, para hablarnos a todos. Se lo ruego y le doy todo honor y toda honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y mientras están tomando su lugar, le damos gracias a Dios por todos los visitantes. Se me pasó por completo. Si nos están visitando por primera vez, levanta tu mano. Ahí tenemos unas damas para si le dan una tarjeta cuando lleguen los quieres. Ahí, o hermano Antonio, si me hace favor. Ahí su nombre. Mari, perdón que mi oído no me ayuda a veces mucho. ¿Alguien más está aquí por primera vez? Todos somos de familia. Qué bendición ver al hermano Osvaldo y la hermana Lázara también en esta mañana. ¿Y cómo decimos, iglesia? Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es tu iglesia hasta que Cristo venga. Amén, gracias a Dios. Un fuerte aplauso, así es. Bueno, ya aquí. Sí, y qué bendición, hermanos. Entonces vamos a ver un arma poderosa en esta mañana. Es una realidad de todos nosotros los hijos de Dios, de cada creyente. Así es de que los que hemos creído en Cristo en especial, pero a todo el mundo nos va a hablar en esta mañana. Notemos que el versículo 8 que dimos lectura habla ¿de qué habla? Da testimonio primero. Dice, hablar, cuando habla de testimonio, está hablando de ser como un testigo. Dice da testimonio y habla de tres que da testimonio. Habla de tres armas muy poderosas o Dios mismo dice el Espíritu. ¿Quién más? El agua da testimonio de Dios. ¿De quién da testimonio? De un Dios vivo. Y la sangre. Vamos a enfocarnos en el testigo de la sangre. ¿Sabía, iglesia, que la sangre habla? La sangre de Cristo habla. Por si ustedes no lo sabían, se los comparto en esta mañana. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Vayan conmigo a Hebreos 12:24. Y dice, mientras ustedes lo buscan, también está proyectado. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Que habla mejor que la de Abel. Porque ¿qué pasó? Yo cuando estaba leyendo me impactó este versículo. ¿Qué hacía la sangre de Abel cuando el primer muerto en toda la tierra? ¿Quién fue? Ya les dije la respuesta. ¿Quién fue? Abel. Y esa sangre, dice la Biblia allí en Génesis, que la sangre de Abel, ¿qué hacía? Hablaba, buscaba justicia, porque era el primer, ¿qué dijeron? ¿El primer qué? Mártir se puede decir, ¿sí? ¿El primer qué? Asesinado. ¿El primer qué? Homicidio. El que fue, vamos a decirlo en simples palabras, el primer muerto. Simple. El primer muerto. Y no había alguien más que había muerto antes de los hombres. Y la sangre de Abel clamaba justicia. Pero dice aquí la Biblia que aún a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dice? Dice aquí está diciendo que hay otro mejor camino, que hay otro mejor sacrificio, que hay más que un cordero del Antiguo Testamento. Y dice que la sangre tiene un mejor mensaje que el de uno de
animales, de uno de machos cabríos, que la de Abel, que de todo eso tiene un mejor mensaje. Y este mensaje nos habla, dice, que, ¿sabía, hermanos, que en el Navy, cuántos saben aquí del Navy? No como dicen eso, ¿verdad? Como me dijeron los hermanos de Cuba, que a alguien le pusieron US Navy, ¿verdad? US Navy. Porque alguien de Cuba vio que venía un buque, un barco de la Fuerza Naval, y vio el padre y vio US Navy, y así como se dice US Navy quería decir, y así le pusieron. Yo creo que aquí nadie se llama así. Pero en el Navy de Estados Unidos, ellos tienen algo que hacen. Y ellos hacen una cuerda con varias cuerdas de muchos dobleces entretejidas. Y si tú cortas esa cuerda en dos, esa cuerda por el centro tiene una cuerda roja. Una cuerda roja, que quiere decir que esa ha hecho o ha sido fabricada, hecha por la Fuerza Naval de Estados Unidos. Eso es algo particular que ellos tienen. Y es interesante ver que ellos usan eso. Pero también sabes que la Escritura, en la Biblia encontramos un listón rojo desde la primera página hasta la última página, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier lugar que tú puedas cortar esta bendita y santa palabra va a sangrar, no literalmente, pero es la sangre de Cristo está vertida en cada página de la Biblia. Hay 427 veces en la Escritura que hacen referencia a la expiación de la sangre, del derramamiento de sangre, que, escúchame, no hay remisión, no hay cobertura por los pecados. Y alguien me dijo, pastor, podemos nosotros orar, o a veces nosotros usamos y oramos que el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos se recuerdan del hermano Alfredo dominicano que venía, se sentaba ahí entre el medio por donde está el hermano Jorge y el hermano Sandro? Alfredo, ¿se recuerdan del hermano Alfredo? Que siempre estaba diciendo, en vez de decir amén, gloria a Dios, aleluya, decía, hay poder en la sangre de Cristo. Siempre decía en cada servicio, porque hay poder en la sangre de Cristo. Pero no solo eso, sino que, hermanos, es algo que ya no se predica mucho en las iglesias. Y Dios me lo puso en este día. Sin derramamiento no hay remisión, no hay perdón. Ahí, ya que están conmigo en el libro de Hebreos, vayamos al libro ahí mismo, al capítulo 9:22. Hebreos 9:22. ¿Lo tenemos? Amén. A ver, vamos a ver otra vez. Sí, vamos a leerlo todo, ¿sí? ¿Listos? Dice, y casi, ¿qué dice? Todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Claramente está ahí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Cristo Jesús y su sangre derramada. Mira, no es solo la vida de Cristo que nos redime, sino su muerte, su sepultura y su resurrección. Su vida de Cristo sirve exactamente como la ley. Podemos ver la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Él es la misma. Mira, el profeta Isaías está mirando la perfecta imagen de Dios, y él podía ver ya desde el Antiguo Testamento que Dios iba a hacer y tenía un plan, y él lo profetiza. Isaías, el profeta Isaías, ya habla de que debería de haber un sacrificio, pero no como el de ese tiempo, sino otro mejor sacrificio, otro mejor, más excelente, otro más puro. Y cuando vemos la ley, es como un espejo. La ley es como un maestro que nos enseña para traernos a Cristo. Alguien ha dicho, creyentes han dicho, la ley está obsoleta. Es hablando del Antiguo Testamento. No.
la ley nos lleva a Cristo. No que la ley salva, la ley nos enseña que debe de haber un sacrificio para nosotros poder obtener salvación. Así es de que el propósito de la vida de Cristo es traer a nuestra vida una profunda convicción. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo trae redención y salvación para el alma. La sangre de Cristo no solamente tiene que ser derramada, pero es la única que Dios acepta para nosotros ser justificados. Romanos 5:9 se los comparto también, y si pueden acompañarme. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. Es solo la sangre que nos justifica, la sangre de Cristo. Alguien dijo que la sangre carmesí de Cristo nos limpia también. ¿Cuántos sabían de esto? No solamente de nuestros pecados, pero dice de nuestros pecados carmesí, porque nuestros pecados son sucios. La sangre carmesí puede solamente limpiar los pecados carmesí. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. Ahí está diciendo, ¿qué es el color grana? Es carmesí. Es como rojo. No carmelita, hermano, sino rojo. ¿Ok? Sino rojo. La grana dice, sí, díganlo conmigo, hermanos. Isaías 1:18, todos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero no sirve, escucha, no sirve de nada saberlo. Tiene que ser aplicada, tiene que ser aplicada a nuestra vida, tiene que ser aplicada a nuestra cuenta, tiene que ser aplicada a nuestra alma, tiene que ser aplicada para que pueda ser apagada, apaciguada la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos aquí sabían que si tú tomas, no tuve el tiempo completo para hacer esto? A mí me encantan las ilustraciones, pero no tuve completo, más bien no encontré uno. Pero ¿cuántos sabían aquí que si tú tomas un papel rojo y lo ves y pones un cristal y lo ves a través de este papel rojo, a través del cristal, ¿cuántos sabían este experimento? ¿Saben de qué color va a ser? Va a aparecer este papel. Si yo pongo así un cristal y lo veo, ¿sabe cómo va a aparecer? ¿De qué color? ¿Cuántos científicos hay aquí? ¿Va a aparecer? ¿Cuántos dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué color? ¿Qué va a aparecer? ¿Cuál? Más oscuro. ¿Cuántos dicen rojo? Levanten su mano los que dicen rojo. Levanten su mano, sí, sin miedo. Levanten su mano, rojo. Levanten su mano, conmigo, levanten su mano, rojo. Rojo. ¿Sabe de qué color sale? Blanco. Blanco. Rojo y rojo se ve blanco. No tuve el tiempo. Rojo y rojo se ve blanco. Y dice que si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, porque son rojos nuestros pecados, no solamente son negros, son rojos, porque pecamos todos. Todos hemos pecado. Todos estamos en el mismo bote, todos somos pecadores. Y él dice: venida luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como dice, no, dice antes de eso, como si fueran como la grana. ¿Qué más dice? Lo acabamos de decir, hermanos.
Si fueran rojos si fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tremendo. Son hechos como la nieve. ¿Cuántos les gusta la nieve? Blanca. Bueno, por eso vivimos en Florida, porque no nos gusta la nieve. Pero por lo menos ir a visitar. Entonces, si aplicamos, esta es la aplicación, si aplicamos la sangre de Cristo a nuestros pecados, Él los ve, nos perdona, nos hace blancos. Como si ninguno de nosotros hubiéramos hecho algo malo, ni una mentira blanca, como dicen. Todos los pecados han sido emblanquecidos por la sangre de Cristo cuando es aplicada a nuestra vida. Así es de que usamos esta palabra para expiación en la Biblia. Habla que la sangre de Cristo está hablando. La sangre de Cristo da testimonio en estos tiempos. Nos está diciendo, nos está hablando que es la única que Dios recibe, que es la única que Dios permite, que es la única que Dios acepta para poder perdonar nuestros sucios pecados. Esta palabra también la encontramos en el Antiguo Testamento cuando recordamos cuando en Génesis 6:14 Dios le dijo a Noé que hiciera un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás. Esa palabra vamos también a estudiarla. Calafetear, con brea por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir calafetear? La palabra es kafar en hebreo. Y esta palabra quiere decir, me encanta, hermanos, me encanta que ¿sabían que la sangre de Cristo estuvo en el arca de Noé? ¿Cómo? A través de la brea, a través de esa palabra, calafetear, kafar. Es que esta brea unía la madera para que el juicio que iba a venir sobre todo el mundo, de Noé sobre todo el mundo, no iba a dejar ni una gota de juicio literal que entrara y dañara y trajera juicio sobre la familia de Noé y sobre los animales que Dios estaba guardando para que continuara este mundo. Es amazing. Es maravilloso. Wow, tremendo. ¿Cómo podemos ver que Dios, hermanos, le pone esto y le dice cubre? Esa es la palabra más simple, cubre, tapa. Y eso es lo que ha hecho la sangre. ¿Cuántos recordamos también que Dios le dijo también a Moisés que sacrificaran un cordero? ¿Y qué hicieran en el Antiguo Testamento? ¿Qué hicieran cuando venía el juicio sobre el pueblo de Egipto? ¿Qué hicieron? Sacrificaron un cordero y dijo, y la sangre que saquen del cordero la aplicarán sobre el poste de su puerta principal de la casa. Y dice, cuando el ángel venga a traer juicio y venga el ángel de la muerte, dice, yo pasaré sobre ella. And I will pass over. Allí viene la palabra Pascua. Passover. I will pass over. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo, hermanos. Cuando es aplicada a nuestra vida, la sangre de Cristo en nuestra vida, en nuestra alma, dice que el juicio de Dios pasará sobre nosotros. Pasará sobre nosotros. Si lo hemos aplicado, si lo hemos tenido y si lo hemos recibido, nos limpia. ¿Qué es otro significado? Tiene varios significados. Es no solamente cubrir, pero nos limpia. Mayor que el agua, mayor que el jabón, nos limpia. ¿Cuántos? No quiero preguntar aquí cuántos se bañaron en esta mañana, pero yo sé que a la mayoría. Y yo le doy gracias a Dios cada vez que yo entro a la ducha, al shower, yo le digo gracias, Señor, porque me estoy bañando con agua limpia. Porque estoy sucio. Es mejor que el agua.
la sangre de Cristo. Es mejor que el jabón. Es mejor que cualquier sangre, cualquier sacrificio. Y por eso que el enemigo quiere imitar y hacen sacrificios. Y ese no es el tema en este día. Con sangre. Porque quiere siempre, el enemigo quiere imitar a Dios, quiere imitar a Cristo, pero no tiene el poder de nada de esos animales, de esos sacrificios que ellos hacen, que los brujos hacen, que los hacen a los ídolos, y porque ellos hacen esos sacrificios también. ¿Y por qué? Porque ellos tenían un Dios para el sol, un Dios para la luna, un Dios para, aún para la comida. ¿Sabían que tenían un Dios ellos? Las tierras paganas, los pueblos paganos no tienen a Dios, el Dios. Oh, hermanos, tenemos un privilegio tan grande de tener a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, a un Dios grande y majestuoso. Y entonces, como esta gente, los paganos, y qué tristeza es ver, hermanos, no los criticamos, más bien oramos por ellos, porque yo también fui uno de ellos antes, tú también fuiste uno de ellos antes, pero gracias a la misericordia de Dios, que esta palabra también, cuando Él ve la sangre de la misericordia, viene a nuestras vidas. Y la gente sigue siendo sacrificios, pero no hay uno mayor, no se compara a ninguno de esos sacrificios. Tienen el poder, que tiene el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano, deshace todo, limpia todo, nos purifica de todos nuestros pecados, tiene poder y nadie puede hacernos daño. ¿Sabía que cuando tratan de hacer esa brujería, aún hasta en la tumba Dios nos cubre? Ya nosotros no estamos ahí, nuestros restos están ahí, pero brujos me han dicho, y he escuchado también, que cuando ellos están haciendo sus maldades, no pueden ir a la tumba no vamos a poner al hermano aquí, ¿verdad?, que es cristiano, pero no pueden hacer nada, no solamente allí o alrededor, sino lejos. Si ellos se enteran, porque ahí hasta la tumba, la sangre de Cristo nos protege. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Y no debemos de temer, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sangre. El juicio del diluvio vendría, como ya les compartía, pero no dejaría entrar juicio al arca, y lo vemos, está en la Biblia, porque estaban cubiertos, protegidos por él, la sangre, el tipo de la sangre de Cristo. Esta brea, calefatearon esa brea, estaban protegidos por Dios mismo. ¿Para qué? Para librarlos del juicio donde todo el mundo de Noé perecieron, pero ellos no perecieron. Cafar tiene otros más significados, que significa no solamente cubrir, pero pasa sobre, que ya lo vimos, y no solo eso, sino también tiene el significado que esto trae satisfacción, trae no solamente satisfacción, pero trae, si podríamos decirlo así, agrada a Dios solamente. Esta palabra expiación es lo único que ha agradado, apagar la ira de Dios, la furia de Dios que tiene no sobre el hombre, sino sobre el pecado del hombre. Qué bendición, pero no terminaba todo ahí. Sabía que esa gente también no solamente hacían sacrificios de los mayas y todo eso. ¿Cuáles son en Perú? Los incas, y todos ellos hacían sacrificios, y no solamente de animales, sino de qué también, de humanos, porque quieren imitar, quieren hacer su propio sacrificio, pero Dios no acepta. Qué triste es ver todo eso. ¿Sabe por qué Dios está trayendo juicio y permite los temblores? Por la gente que está haciendo idolatría y están adorando a la imagen, a imágenes, a ídolos, al mismo enemigo, y Dios traerá su juicio. Ya ha pasado en Venezuela, pasado en Colombia, y en otros países está pasando. Ayer también hubo no recuerdo en qué otro país, Indonesia, y va a seguir, y son señales del juicio de Dios. El juicio de Dios, para que la gente pueda despertar.
pero solamente la sangre de Cristo satisface a Dios. Pero ¿qué más nos da la sangre de Cristo? Y esta me encantó también. Nos da paz. Es lo que único que apacigua. Mira, tiene un efecto que no solamente nos limpia, como dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos, díganlo, ¿cuántos lo saben? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo de alguna maldad, de todo lo que hemos mal y que hemos hecho. Si confesamos. Si confesamos, si confesamos. Confesar es creerle, confesar es recibirle, confesar es aceptarle, confesar es que el único sacrificio de Cristo Jesús es el que puede darnos perdón, puede darnos satisfacción, puede darnos, hermanos, misericordia, y gloria a Dios por eso. Hay un himno que me encanta que dice: cuando Dios la sangre ve. When God sees the blood. Cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve. Pasará, pasará, pasará. Cuando Él ve la sangre, nosotros, hermanos, pasará. Pasa el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos. Somos más, escucha, hermanos, más que bendecidos. Qué bendición. No hay otro como Él. Y que lo último, Dios no solamente a través de la sangre nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha limpiado, pero ¿sabe qué? Nos da paz también. Pero ¿sabe qué hace con nuestros pecados? Los pone sobre lo más profundo de la mar para darnos una ilustración. Dice que como el east está tan lejos del west, del oeste, del oriente al occidente, dice: así ha puesto nuestros pecados. ¿Qué ilustración nos da, hermanos? Que el east y el west nunca van a unirse. Nunca. Y así tan lejos, dice, hace depositar tus pecados y mis pecados, para no acordarse. Dios ha olvidado nuestros pecados. Hermanos, aquí yo sé que no somos carismáticos así, pero todos deberíamos de brincar de alegría en esta mañana al irnos, porque nuestros pecados más sucios han sido perdonados. Los pecados que hicimos ayer, Dios lo sabe. El enemigo no lo recuerda, pero ya he sido perdonado. Los pecados que hice y que estoy haciendo hoy, Él también ya los ha perdonado. Los que hiciste el día de hoy ya los ha perdonado. Y los que seguimos haciendo, Dios los ha perdonado. Él conoce nuestros pecados. Él sabe lo que hemos hecho. El enemigo no los recuerda y te los trae a mente, pero Dios los ha olvidado. ¡Qué bendición! Dios ha olvidado mis pecados, tus pecados. Los más sucios que hemos nosotros pensado, esos pecados sucios tan horribles que a mí me da vergüenza de mis pecados. Yo digo, yo hice eso. Yo hice eso. Y sí, yo lo hice. Y yo me avergüenzo. Digo, ay, Señor. Pero así quiere que el enemigo nos quiere tener. Mira lo que hiciste. Nos acusa. Mira lo que hiciste ayer. Mira lo que hiciste hace 20 años. Nos trae a memoria. Pero Dios los ha olvidado. Dije, Dios los ha olvidado. Dios los ha olvidado. Dios ha olvidado nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, olvidados. ¿Y sabe qué hace? Mira, el culpable, cuando estamos a punto de ser condenados y estamos delante del juez, y el juez nos pregunta, ¿culpable o inocente? ¿Cómo contestamos nosotros? Culpables. Culpables. Yo soy culpable delante de Dios. Tú eres culpable. Y estamos a punto de ser lanzados al fuego del lago eterno. Y ahí aparece el Salvador y dice, un momento.
no solamente es calafatear, la sangre está puesta sobre él y está cubierto por la sangre, pero dice él tiene en su mano, que nosotros en español a veces no lo entendemos bien, pero tiene en su mano el Señor Jesucristo, tiene en su mano un acto que cuando el preso es culpable, el criminal es culpable, no puede salir, no puede estar libre, está preso, está condenado a cadena perpetua y no hay cómo él salir hasta que el juez viene y le otorga, le da perdón. Si puede pasar, hermano, le da perdón y le dice: con este perdón puede salir, puede pasar, con este perdón puede salir. Pasa. Qué diferente. Acá, hermano Rafael, acá. Sí, acá, hermano. Acá. Así, exacto. Ahí que está ya, él ya ha sido perdonado. Y hermano Joan, aquí en medio, para ponerlo a hacer bien mejor. Porque es más grande. Dios nos ha dado eso. Dios nos ha perdonado. Y entonces él ve y trae Cristo, les da. Esto es algo maravilloso. A veces nosotros lo tratamos simple, pero es grandioso. Él nos otorga. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón. Es un documento muy importante. Sin este documento, el culpable no puede ser libre. Sin este documento, el culpable está condenado a pagar por sus actos. El culpable está condenado a pagar hasta con su vida. Pero Cristo trae eso en nuestras vidas. Y dice que el decreto, el mismo libro de Hebreos, que nos condenaba. ¿Qué hizo él? Lo clavó esto en la cruz del Calvario, para que nosotros obtuviéramos de Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Eso solamente lo puede hacer la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha perdonado. Mira, todos los pecados del hermano Rafael, de Joan y de Gilberto han sido perdonados. Hermano, esto es maravilloso. Y de todos nosotros, todos los pecados que estaban en la cuenta del hermano Rafael, todos han sido perdonados. Ojo, aquí en esto hago un paréntesis, pero no quiere decir que no hay consecuencias por lo que seguimos haciendo. Hay consecuencias. Tenemos que pagar todavía, porque dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con Dios nos ha perdonado, pero hay consecuencias aquí en la tierra, porque Dios es un Dios justo. Pero no tenemos licencia para seguir pecando. Hemos sido perdonados. Dios ha olvidado y nos da ese orden que ahora podemos estar libres y del fuego eterno. Mira, hermanos, recordémonos cuando comenzamos a pensar: wow, de todo lo que yo he sido perdonado. Oh, hay un agradecimiento en nuestro corazón, hermanos. Debe de haber mira, ¿por qué hice ese más grande? Porque algunos, Dios nos ha perdonado esto, que nosotros pensamos que es pequeño. Oh, yo no fui tan malo como me decía a otros jóvenes o otros agentes. Me dicen: pastor, lo que pasa es que yo nací en una cuna cristiana. Y yo nunca he bebido, nunca he adulterado, nunca he matado, nunca he robado, no he bebido vino, licor, cerveza. No he hecho esos pecados. Pero realizan o se dan cuenta, reconocen que ¿qué pasa, hermanos? Aunque nosotros no hagamos ningún pecado y hayas nacido en una cuna cristiana y tu generación, qué bendición, no me malentiendas esto. Pero aún así hemos nacido pecadores. Romanos 5:12 lo dice.
Todos. Hay el pecado original. ¿Qué dijo el salmista David? En pecado fui concebido. ¿Por qué? No que algunos hasta piensan, el sexo es pecado. No, es agradable a Dios. Ay, los hombres dijeron ahorita, ¿qué? Dentro del contexto matrimonial. Pero el sexo fuera del contexto del matrimonio es pecado. ¿Por qué entonces el salmista dijo, en pecado he sido concebido? Pregunta para los teólogos. ¿Por qué? Pregunta, teólogos. Hermanos allá atrás, ¿por qué? Porque de consiguiente vino el pecado por un hombre, por Adán. Y el pecado entró al hombre, Adán. Y de consiguiente, estoy parafraseando este versículo, y de consiguiente el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. En vez de Dios decirnos, eres pecador, ¿qué escribió allí? Perdón. Porque todos somos pecadores desde Adán. Por eso Jesucristo, el segundo Adán, le llama a la Biblia, vino para no recordarnos nuestro pecado, vino para recordarnos nuestro perdón. ¿Quién nos recuerda nuestro pecado? El diablo, todos los días. Vas a orar y lo que hiciste ayer. Vas a ir a testificar y si se dieran cuenta que hiciste al día de ayer, yo que tú no lo harías. ¿Sí o no nos dice así el pecado? Y nos quiere mantener ahí sintiéndonos inmóviles, culpables para no hacer nada para Cristo. Hay que confesar nuestros pecados. Apartarse y decir, Señor, sí he pecado. Ya nos ha perdonado el Señor. Hay alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, ¿cómo puedo librarme de todo eso? Si Dios te ha perdonado y la sangre de Cristo ha sido aplicada a ti, has sido perdonado. Pero si no, lo puedes hacer en esta mañana. Mientras ellos siguen allí y nosotros estamos todavía sentados, dice la Biblia en 1 de Pedro, solamente escuchen ahora porque estoy cerrando ya. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Sabía que tú no puedes perdonar a un hombre perdonado? Escucha, hermanos, tú no puedes perdonar a un hombre perdonado. ¿Cómo es esta, pastor? Como decimos nosotros, es más despacio. No entendí. No, tiene que ser culpable. Porque todos somos culpables. Yo no puedo perdonar a un perdonado. Dios más bien no puede perdonar a un perdonado. Tiene que decir, soy culpable. Soy culpable. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué bendición que Dios nos dé el perdón. Qué bendición, hermanos, que hemos sido perdonados la mayoría. Gloria a Dios. Perdonados, hermanos. Perdonados de lo que hemos hecho antes, de lo que hicimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, de lo que hicimos ayer, hemos sido perdonados, gloria al Señor. Si no fuera por eso, hermanos, nadie obtuviera la salvación, porque no es por obras, es por gracia de Dios. En esta mañana, también no solamente Dios nos recuerda eso, pero si, mira, qué bendición, el perdón es un don, y si alguien te ha hecho también mal, o has ofendido a alguien, perdona. Perdonemos. Esposas, perdonen. Ya tu esposo te ofendió hace 22 años. Perdónalo. No lo recuerdes. Cuando hacemos eso, estamos siendo instrumentos del enemigo. Ya lo hizo, ya perdónalo. Dios dice, perdón, yo te he perdonado. Te he perdonado. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, hermanos.
Gracias.